Hermanos, hoy con la ayuda del Señor culminamos el estudio de las 10 plagas y me acompaña en Éxodo 11. Éxodo capítulo 11. Búsquelo y me deja saber con un fuerte amén cuando lo haya encontrado. Éxodo 11. Vamos a tratar de cubrir capítulo 11 y 12 completos, así que Dios nos ampare. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por toda la enseñanza que nos ha mostrado a lo largo de estos 10 estudios. Hoy deponemos toda sabiduría humana, suplicamos misericordia y que su Santo Espíritu pueda instruirnos sobre la enseñanza que trae esta porción de su palabra. Que podamos entender, Señor, que no podemos ir en contra de tu voluntad, que podamos reconocer que no somos dioses de nuestras vidas para hacer lo que nos plazca, sino que solo tú eres Dios en el universo entero y no hay nadie ni a tu lado, ni mucho menos encima, Señor, arriba de tu voluntad. Denos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La muerte de los primogénitos, que es la última de las situaciones que Dios dejó venir sobre Faraón y Egipto, con el propósito que hemos venido insistiendo ya por 10 sermones. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón, Israel estaba en calidad de esclavos en Egipto, y el clamor de ellos había llegado delante de Dios pidiendo esa liberación de la esclavitud. Egipto representa nuestra vida pasada, la vida pecaminosa, y esa liberación de Israel de su cautiverio es, si nosotros lo traemos a nuestra aplicación de vida, el momento en que usted recibe a Cristo, donde usted pasa de muerte a vida, donde usted ya no tiene excusa para decir que está atado a un vicio, a una pasión, sino que Cristo rompe toda cadena, Cristo nos libera, nos saca de una vida de pecado y nos lleva a tierra que fluye leche y miel. Pero para que eso sucediera, había que romper todo el yugo de la esclavitud, había que doblegar a Faraón. Y Faraón, que era el que no dejaba ir al pueblo, hemos sacado nosotros la aplicación de que muchas veces somos nosotros mismos. A veces nos constituimos faraones de nuestra propia vida porque ponemos pretextos, ponemos excusas y no le queremos servir a Dios. No queremos reconocer que nuestra vida ya no es para lo que a mí me gusta, me da la gana. No, nuestra vida ha sido comprada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Nos encanta que nos hablen de la salvación, nos encanta que nos digan que no nos vamos a condenar en el fuego eterno, pero muchas veces no queremos entender que eso implica vivir para Él. Si no estamos viviendo para Él, probablemente es porque Él no es el que guía nuestro corazón. Y si Él no es el que guía nuestro corazón, es porque todavía estamos bajo el yugo de Faraón. Entonces, vea por favor, dice verso 1, Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré aún. Todavía falta algo más. Ya Faraón había visto el poder de Dios. Ya los mismos brujos le habían dicho, mira, esto no lo podemos hacer nosotros. Los brujos que eran guiados por demonios, al principio se acuerda que ellos copiaban, imitaban lo que Moisés hacía, después ya no pudieron. Y le dijeron, dedo de Dios es esto. Este Dios de los hebreos es más poderoso que toda la mara de dioses que nosotros tenemos. Porque los egipcios tenían dioses para todo. Entonces, Jehová, Dios, Jehová, uno es. Ese Dios de los judíos, ese Dios es más poderoso, le dijeron a Faraón. Pero eso implica que todo el pueblo ya, los egipcios ya le tenían miedo a los judíos, ya le tenían miedo a Jehová, ya Faraón sabía quién era Jehová.
pero una plaga más tenía que venir. ¿Por qué? Porque aún no se rendía completamente a la voluntad de Dios de dejar que su pueblo le sirviera. Y entonces dice sobre Faraón y Egipto: después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente, ¿qué dice? Os echará del todo. No solo los iban a dejar ir, sino que les iban a pedir: no, ya váyanse, 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 váyanse. Imagínese usted. Y yo quiero que no se me le olvide que a veces usted es su propio faraón o su propia faraona. ¿Qué se necesita? Más quebranto, para que entienda que no es: ay, es que no me quise levantar, ¿verdad? Ay, es que no. De verdad, hermano, hermana, tiene Dios que venir y apretarlo más para que le comience a servir a Dios. Entonces, aquí dice: no solo los van a dejar ir, sino que ellos los van a echar. Verso 2: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. ¿Cómo? Mire qué cosa más curiosa. Ellos eran los esclavos. Habían sido esclavos por 400 años. Y ahora no solo los iban a dejar ir, sino que los iban a indemnizar. Solo Dios podía hacer eso. Porque de parte de ellos, con que hay varios patronos cristianos aquí que al empleado lo tienen bien apretado y no honran sus derechos. Yo he tenido pastores que me han dicho: ¿y vos por qué les pagás tanto a los empleados? ¿Y vos vivirías con lo que vos les pagás a los tuyos? No, pues sí, pero es que la iglesia no está para gastar, que no sé qué. Sí, pero ¿cuántos creen que Dios es justo? Fíjese que esta es una interpretación de que por qué Dios les dio gracia. Cuando hablamos les dio gracia, es que llegó la gente: buena niña fulanita, fíjese que yo la vez pasada le vi una gran cadenota que anda ahí con un gran blin blin aquí colgando. Y yo quería ver si en el nombre del Señor me la regalaba. Tome. Si usted puede imaginar a los egipcios, yo no me los imagino ni a ustedes bolseándose para dar a la iglesia, hermano. Y aquí los egipcios estaban, pero despojándose. ¿Por qué? Después de esa gran tastaseada de 9 plagas, ¿y quién no? Usted. Miren, váyanse ya, porque nos van a matar a todos, ¿verdad? Y mire, y por ahí le vi un relojito de así, algo regular. Tome el reloj también. Los bolsearon todo. Claro, eso se iba a utilizar para el templo, pero no todo. Parte de eso iba a ser utilizado para que habían pueblos donde los judíos iban pasando y ellos pedían permiso, ¿verdad? Miren, vamos a pasar aquí. Eran 2-3 millones de judíos. Y entonces las naciones se asustaban, porque eran tiempos de conquista donde llegaban y le quitaban la casa, pues. Entonces los judíos decían: miren, nosotros vamos a Canaán, ¿verdad? Vámonos a Canaán, aleluya. ¿Cuántos han cantado ese corito? Hay otros que cantan: vámonos al Majagual, aleluya, ¿verdad? Ahí depende del corazón de cada quien. Entonces, pero ellos iban para Canaán. Los hermanos del Taber van para el Majagual, pero ellos iban para Canaán. Y entonces, cuando pasaban por tierras ocupadas, ellos pagaban su peaje. Ellos les decían: miren, vamos a pagar el agua que bebamos, que ocupemos, el pasto que nuestros animales consuman. ¿Y de dónde lo iban a pagar? De lo que los egipcios les dieron. Porque cuando Dios decide bendecirte, dice la Biblia que Dios te va a dar lo que tú no trabajaste. Vas a vivir en casas que no construiste. Mire cómo es la bendición de Dios, principalmente para aquellos que no le sirven a Dios porque están tan ocupados trabajando. Cuidado, faraón. ¿Cuántas plagas te llegaron ya? ¿Todavía querés que te quebranten más? Y hay una cuestión bien delicada, que la última implica muerte. La última implica muerte de lo que más amás, porque era la muerte de los primogénitos. Dice entonces, verso 4: Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré de por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino,
y todo primogénito de las bestias, también el primer hijo de los animales. Comprendamos que no se trata que se iba a morir el hijo de cada hogar, sino que era el primogénito. Es decir, que si en una casa el señor de la casa, el papá, había sido el primogénito de todos sus hermanos, se iba a morir el papá y se iba a morir el primer hijo también. O sea que en una casa no solamente iba a haber un muerto, sino que podía haber muchos muertos. Si la señora, la mamá, había sido la primogénita, la primera, también se iba. Por eso es que dice, cuando esto sucede, que había un gran dolor y un gran gemir en todas las casas de Egipto. Una mortandad terrible. Entonces, vea por favor, dice el verso 6, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, póngale atención a lo que dice después, ni jamás habrá. Ni jamás habrá. Aquí Dios le está poniendo sello que esto no iba a suceder, claro. ¿Por qué? Porque una vez su pueblo sale de Egipto no iba a volver. ¿Está conmigo? Nosotros somos los que nos gusta ir a pasear a Egipto. Pero en el diseño de Dios dice su palabra que iba a haber tal quebranto cual nunca hubo antes y nunca habría después. ¿Por qué? Porque ellos no iban a volver a ser esclavos. Porque una vez usted recibe a Cristo, usted está llamado para ir hacia adelante y no hacia atrás. Una vez usted se supone que ha nacido de nuevo y ha pasado de muerte a vida por la sangre del Cordero, hermano, usted no va a morir jamás. Porque cuando este cuerpo mortal termine sus funciones en este mundo, esto mortal, dice 1 Corintios capítulo 15, se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. De manera que sorbida es la muerte en victoria. Pero eso es solamente gracias ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y es por quien estamos aquí esta mañana. Es por quien usted se atreve a salir de Egipto para servir a Jehová, para servirle a Dios. Porque usted ha creído en ese poder sanador y redentor de la sangre del Cordero. ¿Ha creído, hermano? Entonces nosotros no vamos atrás, nosotros vamos hacia adelante. Por eso es que dice un clamor que nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel dice, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo te está yendo sin Dios? Habrán personas que van a escuchar este mensaje. No sé si habrá alguien acá que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, pero algo yo puedo saber de su vida sin que me competa, sin que me importe, o sea, sin que yo tenga que averiguar nada de usted. Algo puedo saber de su vida: que usted no es feliz, que usted tiene un vacío en su corazón. Que así sea que tenga el dinero porque tiene un negocio, porque trabaja en un lugar donde el salario es suficiente, así sea que tenga una mujer, un hombre que usted siente que le aman, así con todo y eso usted no es feliz. Y sabe qué triste es que hay muchos hijos e hijas de Dios que tampoco son felices, porque hemos dado cabida en nuestras decisiones a situaciones que son propias de Egipto y no de Canaán, y no de la tierra a la que Dios nos lleva. Y entonces hay infelicidad, hay frustración, hay insatisfacción, porque aquí está diciendo, más claro no se puede. Dice, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los hijos de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida alguna vez? ¿Cuántos creen que hay más? Claro que hay más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Ese es el reto. Usted no va a buscar más de Dios porque el pastor se lo diga, porque su propia familia se lo diga. Es cuando usted entienda que hay una diferencia radical entre vivir en Egipto y vivir donde Dios me ha puesto. Vivir bajo el amparo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará a la sombra de ¿quién?
del que todo lo puede. Ay, no, pero nosotros estamos afanados en hacer dinero, estamos afanados en una relación porque creemos que somos los responsables de construir todo en nuestras vidas. Hermano, apartados de mí, dijo el Señor, nada vas a poder hacer. Nada te va a salir como te saldría si yo fuese la base de tu bendición. Dice entonces, verso 8, descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Verso 9, Jehová le dijo a Moisés, Faraón no os oirá. ¿Se acuerda? Esto desde un principio se lo avisaron a Moisés. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para reventarlo. ¿Para qué? Para terminar de quebrantarlo. Cuidado, Faraón. Mis hermanos, una de las mejores oraciones de todo buen cristiano o cristiana es, a ver, ¿cuántos aquí estamos conscientes de nuestros errores? ¿Cuántos aquí estamos conscientes de nuestro temperamento, de nuestro carácter? ¿Cuántos estamos conscientes de nuestras debilidades? Tuve un servidor que vino un día a hablar conmigo, yo sabía la situación y le dije, vamos a hablar sin máscaras, vamos a hablar claro y pelado. Y me dijo, no sé de qué me habla. Ok, entonces no hablemos. ¿Puedo servir? No, no puede servir. Después volvió y me dijo, sí, las cosas son así, por esto y por esto. Ah, qué bien, excelente. Ahora sí podemos hablar. Mire, le digo, esto es como cualquier, toda debilidad tiene un común denominador. El que la padece no la puede controlar. No es en tu fuerza. El que fuma critica al que toma, el que toma critica al que tiene una debilidad sexual, el que tiene una debilidad sexual critica al que roba. ¿Pero por qué? Porque no es su debilidad. Pero si el que fuma critica al que toma, ¿por qué no deja de fumar? Y si el que toma critica al que anda en desvaríos sexuales, ¿por qué no deja de tomar? Y el que anda en relajos, ¿por qué no deja de andar? Por eso es que el trato con Dios es personal. Entonces yo le daba un consejo a este servidor y le decía, mire, no crea que yo voy a ser tan ingenuo de que vamos a pensar que después de esta conversación usted ya no tiene su debilidad. La pregunta es, ¿podría hacer un esfuerzo por controlarse? Mientras usted deja que el Espíritu Santo le ministre, le ayude, ¿podría usted simplemente no darle puerta abierta a su compulsión, sino cada mañana clamar, decirle, Señor, tu palabra dice que tú has roto mis cadenas, Señor, ayúdame a vivir un día a la vez? La batalla es un día a la vez. Si yo fui alcohólico, yo voy a ser alcohólico hasta que me muera, pero yo no sé, alcohólicos no anónimos, dije. ¿Por qué? Porque no son alcohólicos, pero no se dan a conocer. No sé por qué es la aplicación del alcohólico anónimo, pero algo parecido así, porque la debilidad siempre va a estar ahí. La situación es que usted enjauló la fiera, es que usted encadenó esa compulsión. No es engañarnos y pensar de que, ay, yo ya soy libre de pecado en la carne, porque la palabra dice que sí, el Señor nos ha lavado de nuestros pecados, espiritualmente hablando. Hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Porque algunos, para ser recién nacidos, están algo golpeados. ¿Por qué? Porque la carne no ha nacido de nuevo. La carne muchas veces testifica de la vida pasada, hermano. Entonces, pero como aquí se trata de entender la nueva naturaleza espiritual y doblegar la antigua naturaleza carnal. Y en ese doblegar la antigua naturaleza carnal, cada quien tiene su batalla. Y aquí hemos dicho muchas veces, no me pierda el tiempo criticando al vecino, preocúpese de la suya, de su debilidad. Entonces aquí el asunto es, si yo antes me daba permiso yo tengo que ir cerrando puertas. Yo no puedo dejar ni siquiera una ventanita como la que se deja en los baños, en el sanitario. Tienes que dejar una ventanita ahí, porque si no tiene extractor de odores, tienes que dejar una ventana algo grande. Entonces, no puede ni siquiera dejar una ventana a sus debilidades.
Tiene que cerrarlas todas. Porque Cristo ya rompió las ataduras, espiritualmente hablando. Pero la carne muchas veces está tan inmersa y quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces yo le decía a esta persona: ¿puede usted empezar a tener un trato con Dios en la cual va a empezar a cerrar ventanas, va a empezar a cerrar puertas, va a empezar a controlarse? Comience por respetar la iglesia. Comience por respetarle. No me ocupe los ministerios para hacer sus pandeadas. No me ocupe los ministerios, no me ocupe la casa de Dios para vivir como que estuviera en Egipto. Si va a ser, mire, se lo voy a decir en buen salvadoreño, va a ser una babosada, vaya a hacerla allá afuera. No le estoy dando permiso, no le estoy diciendo que lo haga, le estoy diciendo: comencemos por respetar. Cuando usted empieza respetando la iglesia, porque ya ni la iglesia respetamos. Cuando usted empieza respetando su trato con Dios, después usted va a respetar su casa, después usted va a respetar su trabajo, usted va a ir ampliando esa área en la cual usted va creciendo espiritualmente y el temor de Dios le va ayudando. ¿Se entiende este punto, amados? Entonces, pero lo importante es hablar claro con Dios. Lo importante es reconocer cuál es mi debilidad para tratar de no volver atrás. ¿Por qué? Porque aquí dice: mira, Faraón no te va a oír. ¿Por qué? Porque es necesario que yo lo reviente. Y eso es lo que yo le quiero evitar a usted. Que sea un arreo confeso con Dios, porque dice Él: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mi Señor no rechaza a nadie. Le caen mal los que creen que pueden sin Él o que pueden más que Él. Eso sí les cae mal. Aquí está Faraón. Dice entonces, vea por favor, vamos al capítulo 12. Vamos, terminemos de leer el 9 y 10. Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen. Verso 10, Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Para qué se tenían que ir fuera? Para servir. ¿Para qué fue todo este relajo? Para que el pueblo le sirviera. Verso 12, habló Jehová a Moisés y dijo a Aarón en la tierra de Egipto, y Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, ponga atención, os será principio de los meses. Para vosotros será el mes primero en los meses del año. ¿Cuándo? ¿A qué se refería con este mes? Al momento en que ellos celebrarían la Pascua. En el momento en que ellos cumplieran con esa celebración de sacrificar al cordero, marcar con la sangre del cordero el dintel de las puertas y los marcos. En el momento en que ellos vieran la liberación, que fueran liberados de su cautiverio de Egipto, para ellos tenía que ser el reseteo de sus vidas. Iba a ser un nuevo comienzo. ¿Se puede usted imaginar que el año ya estaba, su fecha, su todo, y de repente les dice: este será el primer mes para ustedes? ¿Cuántos se acuerdan aquí de la fecha exacta que recibieron a Cristo como su Salvador personal? Yo no recuerdo la fecha exacta, yo no le mentiría, sí recuerdo el año. Pero la pregunta es: cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal, ¿de verdad fue el reinicio de tu vida? ¿Comenzaste una nueva vida? ¿O las cosas son peores que como eran antes? Porque Dios les dijo, antes de darle las indicaciones de cómo celebrarían la Pesaj, la Pascua, significa pasados por alto. ¿Por qué? Porque venía la muerte entrando a toda casa, y cuando llegaba a una casa que estaba marcada con la sangre del cordero, Pesaj, pasaba por alto. ¿Eran gentes perfectas? ¿Eran gentes sin pecados, sin errores? Claro que no. Como hasta el día de hoy, la misericordia no es porque tú seas perfecto, es porque Dios es perfecto. Somos aceptos delante de Dios por la sangre del cordero,
No porque usted y yo seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Usted puede venir confiadamente delante de Dios y entrar a su casa si está marcada con la sangre del Cordero, porque el ángel de la muerte estaba rayendo, estaba matando a todo primogénito de Egipto, pero a los hijos de Dios les estaba pasando por alto todos sus pecados. Ese es Dios. Ese es Dios. Eso se trata de cuando usted dice: yo voy a buscar de Dios, yo voy a entregar mi vida a Dios. Eso es un negocio gana-gana. Usted no tiene absolutamente nada que perder, por el contrario, todo es ganar la vida eterna, es ganar un respaldo sobrenatural para que ante cualquier adversidad usted pueda decir: no temeré, porque Dios está conmigo, porque Dios es mi refugio. Ese es ser cristiano. Entonces dice, vea por favor, verso 3: hablad a la congregación, dice, a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10, ponga atención, de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta para el cordero. Después los rabinos establecieron que el cordero tenía que ser uno para un rango entre no menos de 10 y no más de 20. Esa fue ya disposición rabínica. Si pasaba de 20 personas, entonces se necesitaban 2 corderos. Ya cada quien iba a ser en su propia casa, ya no tenía que buscar al vecino. Pastor, pero 10 personas, 20 personas en una familia, ay hermano. Yo estoy seguro que si solo aquí levantaban, a ver, la familia tal, levante la mano, hay más de 10, hermano. Y los judíos son como el salvadoreño, fructíferos para pegar bichos. Entonces dice, vea por favor, verso 5: el animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis. Ponga atención a esto porque es muy curioso. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo? De las ovejas o de las cabras. Si usted me hubiera preguntado a mí antier, me hubiera preguntado esto: pastor, ¿qué es un cordero? El cordero es el bebé de la oveja. ¿Y cómo se le llama al bebé de la cabra? Se le llama carnero. Pero en la Biblia, el vocablo del hebreo, sej, se traduce más bien como cabeza de ganado. Y los judíos no criaban vacas, ellos criaban ovejas y cabras. Y entonces no había, por la palabra, no había una distinción específica que si era de la oveja o de la cabra. Y entonces de aquí se extrae, vaya conmigo por favor a 1 Corintios 5:7. Búsqueme por favor, primera carta a Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Todo lo que estaba dándole Dios a Moisés que realizara el pueblo, anunciaba o eran aspectos completamente llenos del simbolismo de lo que sería el Cordero perfecto que vendría y de lo que sería la celebración de la Pascua por la sangre del Cordero. Entonces, el Cordero, fíjese bien, que quitaría los pecados es Jesús. Pero cuando se hace esta aclaración de que no importaba si iba a ser de las ovejas o de las cabras, también traigo a memoria, es Mateo 25:32 el que andaba buscando. Búsqueme Mateo 25 y veámoslo en pantalla para avanzar. Mateo 25:32, pero por favor despierten. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritas. Poder apartar las ovejas de las cabras, cuando en la Biblia la palabra es indistinta, cuando en la Biblia no se define si es oveja o si es cabra, porque esa es una labor solo del pastor, pero no de mi persona.
sino del pastor de pastores, de Jesús. Porque en la grey, en la congregación, las ovejas y las cabras, no se distingue cuál es. ¿Está conmigo, hermano? ¿Se entiende la enseñanza? El único que puede saber cuál es la oveja y cuál es la cabra, ¿quién es? Sigamos estudiando. Dice entonces, verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Significa que el corderito tenía que llegar a la casa en el día 10, pero lo iban a inmolar ¿en qué día? Día 14. Es decir, que lo iban a recibir, lo iban a cuidar, iban a dar el corderito allí jugando con los niños, y cuando se hubieran encariñado, lo iban a matar. Porque tenía que ser así, para que ellos pudiesen sobrevivir cuando viniese el ángel de la muerte. Cristo vino, anduvo en el pueblo, predicó, sanó, la gente le tomó cariño. Y después, ¿qué sucedió? El mismo pueblo lo entregó. ¿Se entiende, hermano? Entonces dice, vea por favor, verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de la casa en la que lo han de comer. ¿Por qué? Porque tenía que estar marcada aquella casa con la sangre del cordero. Y nuestro cordero, ¿quién es? Jesucristo. Dice verso 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. 3 elementos. La carne no podía ser cruda, la carne no podía ser salcochada, la carne tenía que ser inmolada al fuego. Amén. El otro elemento, panes sin levadura. La levadura es una tipología del pecado. Entonces tenía que comerse con panes sin levadura, representando que en ese momento, y esto valdría muchísimo la pena que todos le prestemos atención, porque nos hemos llegado a carnalizar tanto, nos hemos llegado nosotros a contaminar tanto, que aun cuando estamos en los momentos más difíciles, más críticos de nuestra vida, estamos pasando enfermedades, estamos pasando retos, estamos pasando todo tipo de peligros o situaciones adversas, y no nos acordamos que en esos momentos de batalla espiritual hay que santificarse. El ser humano no puede estar santificado desde el primer día de su vida hasta el final, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero cuando es tiempo de guerra, cuando es tiempo de batalla, usted sí o sí tiene que aprender a buscar el rostro de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Primeramente en oración. Segundo, escudriñando la palabra. Tercero, no dejando de congregarse. Entonces, buscar el rostro de Dios y apartarme, apartado para Dios, significa en buen salvadoreño, hey, mire hermano, ¿quiere salir de ese problema? Cálmela con su pecadito un rato. Cálmela con su pecadito un rato. No va a salir adelante emborrachándose, inmerso en pasiones. Tiene que comer en esos días panes sin levadura. ¿Se entiende el elemento de los panes sin levadura? Dice luego, y hierbas amargas. ¿Por qué había que agregarle? A los judíos les gustaban las hierbas amargas. ¿A quién bendito le va a gustar estar comiendo amargo? Pero Dios les mandó a que se tragaran lo amargo, para que no se les olvidara la amargura de la esclavitud de la que ellos querían salir. Y porque acuérdense que esta celebración se iba a hacer una práctica acostumbrada de cada año, que tenía que ser carne asada al fuego, panes sin levadura, porque hay que acordarse que el pecado no es agradable a Dios, y tener ese tiempo de algas amargas, de la comida con algas amargas, para no olvidar la amargura de la vida que tuvimos cuando éramos esclavos de X o Y. ¿Se entiende, hermanos? Dice entonces, 9, ninguna cosa comeréis ni cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Sus pies, su cabeza con sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare, dice, hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así. Dios les dio una manera en que tenía que cumplir. Hermanos, es un ritual.
Y nosotros no vivimos por rituales ni llegamos a Dios por rituales, pero valdría la pena que le preste atención porque tenemos un Dios que no cambia. Y lo que a Dios no le agradaba antes, tampoco le agrada hoy. Lo que le quiero dejar bien claro, no quiero que se me confunda, es: usted no se va a justificar delante de Dios, usted no va a ser más santo o más salvo delante de Dios porque usted coma panes sin levadura, porque usted trague algas amargas. No, me interesa que aprendamos el significado de estos elementos, porque sí eran tiempos angustiosos, era un tiempo culminante en el cual Israel o seguiría esclavo o saldría libre. ¿Qué había dicho Dios? Que los iba a liberar. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Doblegar su carne y buscar el rostro de Dios en oración, humillarse, quebrantarse, entender que afuera estaba la muerte. Y nosotros no somos tan indiferentes, estamos trascorneados, apaleados y seguimos haciendo tonteras. Estamos hundidos en tristezas, en depresiones, en enfermedades, y no queremos buscar el rostro de Dios, o no queremos doblegar y humillar esta carne. Queremos vivir como que todo fuera bonanza. ¿Se entiende el punto? Dice entonces, verso 11: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Ellos vestían unas túnicas y usaban unos cintos. Era una pita de piel de cabra, de cuero de cabra o de lino. Entonces, ceñirse los lomos era refajarse, era amarrarse. Ellos se amarraban esos cintos para recoger el gabán que andaban, porque eso representaba que ya se iban. O sea, aquí en estos elementos va la fe. Vamos a celebrar la Pascua porque después de esta noche Dios va a quebrantar a Faraón y mañana salimos de Egipto. De ese problema en el que estás, si has confiado en Dios, Dios hará. Y del problema, en el nombre de Jesús, salís porque Dios lo ha prometido. Gloria sea al Rey. Bendito su nombre. Por eso vale la pena que le preste atención a los elementos y a las instrucciones de cómo va a salir de ese problema, de cómo va a vencer a ese faraón. ¿Se entiende, hermano? Dice entonces: ceñidos vuestros lomos, confiando que ya nos vamos. Se ceñían los lomos cuando iban a la batalla o cuando tenían que correr. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Esto es fe. Vuestro bordón en vuestra mano. El bordón le servía para guiar el ganado, para ahuyentar a los animales. El bordón le servía de apoyo. El bordón es un simbolismo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando usted está angustiado, ¿en qué se apoya? Apóyese en la palabra. Cuando usted no sabe qué hacer, ¿qué hace? Busque la palabra. Su bordón en su mano. ¿Cuántos andan bordón esta mañana? Levánteme su bordón, por favor. Hay más de uno que no anda bordón. Y no se trata solo de andarlo. ¿Cuántos de los que levantaron ese bordón lo han leído en lo que fue esta semana? Se lo dejo en su corazón, porque la mayoría no lo han leído. Dice entonces, vea por favor, verso 12: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. ¿En cuántos? En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros entréis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, para estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué? Porque esto es la anunciación de la venida del Cordero que quitaría nuestros pecados. Entonces ellos lo iban a celebrar hasta que Cristo viniese. Si no se hubiese roto el templo, el velo del templo, y no hubiese venido los romanos a destruir el templo, los judíos estarían celebrando esto. Y es el anhelo de ellos, seguirlo celebrando. Por eso es que ellos esperan reconstruir el templo y reactivar los sacrificios. No se puede porque el Espíritu Santo ya está en nuestros corazones y somos nosotros el templo y morada del Espíritu. Lo van a lograr cuando nosotros seamos quitados. Y entonces el anticristo los va a engañar y les va a ayudar a que lo puedan hacer de nuevo.
Dice entonces, vea por favor, verso 15: 7 días comeréis panes sin levadura. Esto ponga la atención. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Mis hermanos, es muy importante honrar a Dios. Es muy importante reconocer en su año los tiempos. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para celebrar, hay tiempo para no celebrar. Esto golpeó mi mente y mi corazón muy fuerte, porque ¿cuál es la Pascua en nuestro tiempo? La Semana Santa. En Semana Santa, nosotros que no somos judíos, que no estamos sujetos al ritual, conmemoramos la muerte y resurrección ¿de quién? De nuestro Señor. Se celebra la Pascua. Y desde el día que el Cordero es inmolado, 7 días después, se tiene que comer panes sin levadura. Dios les dijo al pueblo: miren, 7 días les voy a pedir que saquen el pecado de sus casas. Nosotros no somos redimidos por rituales. Cristo pagó el precio. Pero lo que a Dios le gustaba antes le sigue gustando ahora, y lo que a Dios no le agradaba antes no le sigue agradando ahora. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Hay tiempos donde tenés que ponerle un alto a tus errores. Hay tiempos de meditación, de consagración, de tratar de limpiarnos. Una vez al año se iba a celebrar esto. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha les dijo: reiniciará el año con ustedes. Una vez al año nosotros tenemos que tratar de limpiarnos, porque nosotros somos muy propensos a revolcarnos en nuestras debilidades, en nuestros desvaríos. Y si no entendemos lo importante de conmemorar la Pascua ya fue. La Pascua Cristo es nuestra Pascua. Pero nosotros seguimos en un mundo que nos contamina. Y valdría la pena. Hemos tratado en Semana Santa, le llamamos Semana Santa con Jesús, de hacer semana de ayuno y oración, de hacer una semana de dedicarla al servicio de Dios, de apartarse de sus debilidades y errores. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo fue esta Semana Santa que pasó? No podemos retroceder la Semana Santa que pasó. Yo no sé ustedes, he tenido otras Semanas Santas más consagradas que esta que pasó. Aquí estuvimos, claro. Pero usted conoce cuánto buscó a Dios en oración, usted conoce cuántos ayunos hizo, usted conoce verdaderamente cuánto conectó con Dios. Valdría la pena que tengamos eso muy en cuenta. Dice entonces, vea por favor, el tiempo se me terminó, pasémonos. Hay algo importante que no quiero dejar de compartírselo. Verso 23, lea conmigo verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, ¿qué dice? ¿Sí o no? Que cuando estamos angustiados es cuando más buscamos a Dios de corazón, y cuando ya nos sentimos confiados y estables y tranquilos es cuando menos buscamos la intimidad con Dios. Y dice entonces, verso 26, cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto que ustedes hacen? Vosotros les diréis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ayer meditaba yo pensando en unos proyectitos personales que tengo, y cómo Dios va abriendo puertas cuando Él quiere, cuando Él decide. Y pensaba en mis hijos, y pensaba en lo que les vaya a quedar a uno, le vaya a quedar al otro.
Y después me quedé pensando, pero si estos no quieren servirle a Dios, ¿para qué les voy a dejar algo? No sé usted, pero yo lo que quiero que dejarles a mis hijos es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo. Porque cuando yo esté, ellos van a estar, él va a estar con ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Le dijeron los hijos de los judíos. Ah, es el día que nos hubiéramos muerto todos si no hubiese sido por la misericordia de Jehová. Y usted está preocupado en dejarles casas, en dejarles cosas, y no se pone a pensar que cuando vuelva a pasar el ángel de la muerte, y si sus hijos no tienen su corazón y su vida marcada con la sangre del cordero, el ángel de la muerte se los va a arrasar y se va a arrasar todo lo que usted dejó, hombre. Bueno, dije, ya les di tiempo para que estos sirvan voluntariamente. Hoy lo van a hacer. ¿Por qué? Porque aunque sea resintiendo y enojándose, un día van a decir, mi tata tenía razón. Porque así es la vida. Ahora, yo quiero dejar a mis hijos y que ellos les dejen a sus hijos la mejor herencia posible. Cristo rompe las cadenas, Cristo nos libra del cautiverio y Cristo nos limpia de todo pecado, haciéndonos pasar por alto aún nuestros errores. ¿Para qué? Para que en su nombre tengamos vida y vida en abundancia. Démele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Padre, damos gracias.